Buenas, buenas, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos este vídeo, ¿vale? Para la plaga reptante, ¿vale? Para el Plague Creeper, como sería en inglés. Y bueno, vamos a traer todos los equipos, o los mejores equipos que he encontrado hasta ahora, o que se han ido haciendo hasta ahora, a esta hora de la tarde, ¿ok? Dicho esto, en el Plague Creeper se han encontrado muchísimos compos con casi todas las facciones, con lo cual va a haber muchas variaciones en caso de que no tengáis ciertos personajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra cosa es recalcar, que esto mucha gente no se está dando cuenta, es la resonancia. Gente, muchísima gente os va a sacar daño por la resonancia. No os lo va a sacar porque tenga un artefacto subido que ustedes, no lo va a sacar porque tenga celestiales o hipogeos, ¿vale? Porque aquí ahora cuando lo veremos hay composiciones que sin tener celestiales y hipogeos, solo teniendo a Rainier, hacen muy buen trabajo. Con lo cual, bueno, pues joder, no os preocupéis por eso, ¿vale? Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es la resonancia. La resonancia es lo más importante. Y diréis, ¿por qué? Porque este boss, ¿vale? A la hora de hacerle daño tenemos un registro, ¿vale? Cuenta como infinito, veis que tiene vida infinita, ¿vale? Que tiene la marca de infinito. Y diréis, ¿por qué es eso, Mako? ¿Por qué tiene esa marca de infinito? Porque esta es la vida que normalmente tendría un boss en infinito, ¿vale? Con lo cual, hay ciertos personajes, como puede ser Odi, que aquí no os van a salir rentables. ¿Por qué? Porque este boss tiene las resistencias como si fuera un boss infinito. Con lo cual, el daño verdadero aquí vale muchísimo más que el daño normal, que el daño convencional. Y aquí lo veremos, ¿ok? Dicho todo esto, ¿vale? Lo siguiente que tenéis en cuenta es tener la doble casilla de cualquier facción, ¿vale? Cualquier facción que queráis probar aquí, tenéis que tener la doble casilla para sacar su máximo potencial, ¿ok? No, o sea, ¿por qué? Porque me estoy viendo a gente que me va a decir, esa compo es una mierda, he sacado no sé cuánto de daño menos, ¿vale? ¿Tenías la misma resonancia? ¿Tenías la doble casilla? ¿Tenías todas estas cosas? Vale, entonces, tenéis esas cosas en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy viendo ya a youtubers ingleses haciendo la mítica de haz esta composición y sacarás 80 trillones de daño. Vale, no te digo que esa composición no sea mala, pero tío, no engañes a tu gente, a la gente que ve tu contenido, diciendo que esta composición es la rehostia, ¿sabes? Cuando tú a lo mejor le sacas 30 niveles de resonancia. Cuando tú estás en el 540 de resonancia, en el 530 de resonancia, ¿vale? Y tu público objetivo no va a estar en esa resonancia. Entonces no le des una falsa sensación de decirles, tío, con esto vais a sacar 10 billones de daño, ¿vale? Y es una cosa que a mí me enfada. Me enfada muchísimo ver a la gente que engaña a sus seguidores, ¿vale? Y yo aquí no os quiero engañar, yo os quiero decir, esta es su resonancia, este es su daño y esta es su cosa, ¿vale? Ahora después lo veremos, ¿ok? Entonces, dicho esto, dicho que lo más importante es la resonancia y lo más importante es los talentos de facción, una vez tengáis esas dos cosas, lo siguiente es el artefacto. Después de esas dos cosas, es el artefacto, ¿ok? ¿Y por qué? Porque al tener doble facción, ¿vale? Por ejemplo, yo la tengo aquí en Celestiales Hipogeos, ¿vale? Pero también la tengo en, bueno, sí, justamente Wilders, ¿vale? Salvajes. También lo tengo. Tengo la doble facción. Pero si yo intentara hacer una facción con portadores de luz, por ejemplo, lo que me pasaría es que yo no tengo doble facción, solo tengo una facción. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues salir, irme a mis personajes, o sea, irme hacia atrás del todo, irme al recinto resonante y cambiarlo, ¿vale? Tenéis un cambio por semana gratuito, con lo cual no os startéis y digáis, Buah, voy a cambiármelo ya todo automáticamente, esto es una mierda y me lo quito todo. No. ¿Por qué? Porque si queréis cambiarlo fuera de la semana gratis que os dan, os va a consumir tickets. O sea, vais a tener que ir al inventario y os van a consumir estos tickets. Como veis, yo ya solo tengo dos. ¿Ok? Porque ya hice un cambio, hice un reseteo fuera de semana. ¿Ok? ¿Lo podéis hacer? Lo podéis hacer. Pero tened en cuenta que este boss mínimo va a durar 8 días. 8 días. Y esto es lo más importante. Tenéis 8 días para ir probando composiciones. Y tal vez en el octavo podéis cambiar los talentos y meteros el talento que queráis. ¿Vale? Y ahí tirarle con todo. Entonces, eso es lo más importante. ¿Ok? Dicho esto, para que no os pongáis nerviosos de que es que yo no estoy sacando daño, es que yo no... Espérate, tienes 7 días, tienes una semana, en una semana deberías ser capaz de desbloquear la doble casilla y pelear de tú a tú con la gente, ¿ok? Entonces, ya dicho todo esto, ¿vale? Porque es una cosa que a mí me da mucha rabia que la gente engañe, ¿vale? Engañe y diga, no, es que con esto es lo mejor, ¿ok?
Dicho esto, vamos a comentar los mejores carries, los mejores personajes por separado, por si vosotros mismos queréis probar cosas, ¿ok? Vamos a comentarlo, ¿vale? Los mejores personajes actualmente son Lily May como top 1 de DPS. En el número 2 sería Corrin, pero Corrin tiene un truco que es que va acompañado de Rowan y le permite permacastear, ¿ok? En el número 3 sería Talene, ¿vale? Y en el número 4 sería Escarlita, pero por el sencillo motivo de que puede echar a los minions que la plaga retante crea, ¿ok? Después, como personajes de utilidad, estaría Rainier, ¿vale? Como top 1, Parisa, porque aumenta el daño, y Brion, que aumenta el daño. Después de esto también estaría Eiron, porque junto a los personajes y aumenta el daño mágico. Y como DPS secundarios estaría Carolina, ¿vale? Estaría, entre muchas comillas, Cassidy. Seguramente esté Sinbad a la hora de su salida, ya que mucha gente lo probó en el servidor de pruebas y tuvo un buen rendimiento. Y otro personaje que me ha sorprendido es Marily. Marily también está, ya que se puede acompañar de Corrin. Con lo cual ya estáis viendo que si tenéis Marily, Corrin, Rowan, que son 3 personajes muy asequibles, los vais a poder meter y os puede servir, ¿vale? Otro punto muy importante a la hora de que hagáis el boss, ¿vale? A la hora de que si queréis probar cosas o queréis variar composiciones que la gente os enseñe, ¿ok? Es que el boss, a partir de que igualéis su resonancia, que es 481, ¿vale? 481, aquí la veis. El boss os va a dejar de hacer daño. ¿Por qué? Porque es un tanque, ¿vale? Es un tanque, su equipamiento es de tanque, ¿vale? Con lo cual no hace daño, ¿vale? El escalado de daño de tanque es el peor de todo el juego, ¿vale? Es el peor, absolutamente, con diferencia. Entonces, si habéis visto el resto de bosses oníricos, normalmente suelen ser magos, suelen ser luchadores, suelen ser asesinos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la diferencia de daño con la plaga restante es brutal. Pero también las resistencias de la plaga restante son brutalmente altas, ya que es un tanque. Por eso actualmente Odin no es bueno, porque primero está en infinito y segundo es un tanque, con lo cual sus resistencias base empiezan mucho más por arriba que cualquier otro personaje, ¿ok? Con lo cual esto también es muy importante, ¿ok? Dicho todo esto, vamos a ver las composiciones. Y diréis, Marco, ¿las vas a poner aquí? No, las vamos a ver aquí, ¿vale? Como estáis viendo, podéis ver el bicho, ¿vale? El nombre de la persona que lo ha hecho, que es Flowers en este caso, esto es de analítica, tiene resonancia 520, ¿vale? Tiene Wilders, ¿vale? W20 es Wilders al 20, tiene el talento de salvajes a 20 y ha conseguido hacer 4.802 millones de daño, ¿vale? Esto es el daño, aquí tenéis la composición. En caso de que no tengáis a Lenya, podéis sustituirla por Brion, ¿vale? Ya ha habido gente que me lo ha dicho, esto por Brion se puede hacer, ya que Brion aumenta el daño del boss, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero tampoco esperéis lo mismo, ¿ok? Por ello quería traeros muchas composiciones, ¿vale? Aquí tenéis otra que es actualmente con doble de portadores de luz, como podéis ver. Esta compo la he hecho mucho, con resonancia 481 y tiene Lightbringers, o sea, los portadores de luz, al 17, o sea, 17 es lo mínimo para conseguir la doble casilla, ¿ok? Como veis aquí, una casilla se la lleva a Rowan, otra casilla se la llevaría a Corrin, ¿vale? Después tendríamos a Smokey para mantenerse con vida y a Alsa para spamear, ¿vale? Pero actualmente para mí, yo quitaría de aquí a Alsa y pondría tal vez a Shakir o incluso quitaría a Smokey y pondría a Shakir si superáis los niveles por encima, ¿vale? E incluso podríais cambiar a Alsa y podríais poner a Marily. También tened en cuenta que cuando el boss baje del 50% se podrán meter personajes como Bala, ¿vale? Que aumentan el daño cuando la vida del boss baja, ¿ok? Y Cassidy, cuando salga Sinbad, seguramente la gente lo empieza a probar, ya que se ha dicho que Sinbad, como reduce las estadísticas y todo esto, se puede meter. También podríais meter a Rainier, ¿vale? Que está bien, ¿vale? Sería otro personaje bueno para meter. Con lo cual, como veis, hay muchísimas variables, ¿vale? Hay muchísimos cambios. Con todos los personajes que os he dicho antes, podríais hacer esos cambios, ¿no? En caso de que tengáis a Mikola, pues la podéis cambiar por Smokey, etcétera, etcétera, ¿vale? En caso de que no os haga daño ya el boss, porque habéis superado ese umbral de resonancia, podéis quitar a Smokey y poner otro personaje que haga daño, perfectamente. Con lo cual, estáis bien, ¿ok? Después tenemos aquí otra composición, que esta composición sería con Celestiales y Hipogeos, como podéis ver es con Talene, Rainier y Escarlita, ¿vale?
¿Por qué? Escarlita saca a los bichos del campo, Talene, en cierta manera, lo que hace es limpiar en área, Reinier bufea a Talene, Micola bufea al equipo y Lileme es el personaje que más daño está haciendo en este boss, ¿vale? Después tendríais, como podéis ver, tiene resonancia 522, ¿vale? Tiene la de Celestiales Hipogeos al 17 y ha hecho 6.286 millones de daño, ¿vale? Tenéis esto en cuenta, ¿ok? Y después tendríamos esta, ¿vale? De Sparrowhawk, que tiene resonancia 491. Tiene la facción de Maulers al 20. Y fijaos que los Maulers no están haciendo daño. Han hecho solo 2.600 millones de daño, ¿vale? Siendo resonancia 491. ¿Ok? Tenéis estas cosas en mente. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí haciendo con la resonancia 491, ¿vale? Tenemos esta persona que ha hecho con menos resonancia, como podéis ver aquí, resonancia 481, más daño. Con lo cual aquí ya podéis ver ciertos indicios de, vale, esta compo es mejor porque ha hecho este daño con esta resonancia, ¿vale? Podéis hacer una regla de 3 donde dividís el daño por la resonancia y más o menos os puede dar. Actualmente esta composición es de las más tochas que hay, ¿vale? Por si queréis usarla, ¿ok? Lo mismo pasa con esta, por ejemplo, esta composición ha hecho mucho daño, pero porque tiene mucha resonancia, tiene 522, ¿vale? Ten en cuenta que 10 de resonancia vale muchísimo, ¿vale? Se nota muchísimo, ¿ok? Después, otra composición que podemos ver por aquí sería la mía, que es la que yo he estado usando, que es con Shakir, sin curaciones, y he hecho 3.813 millones de daño con resonancia 508, ¿vale? Con lo cual, tenedlo en cuenta a la hora de que las probáis, ¿no? De que, Marcos, que a mí esta no me ha servido. Tenías la misma resonancia, tenías la doble casilla, esto es muy importante que tengáis la doble casilla, ¿vale? Después, como una cosa muy importante, ¿vale? Es que también hay variaciones a la hora de que no tengáis, por ejemplo, en el caso de Lenya, ¿vale? Aquí esta facción de Lenya, podéis sacar esta facción, ¿vale? Podéis sacar esta facción. Como podéis ver aquí, Lenya es sustituida por Parisa, ¿vale? Es sustituida por Parisa y el daño, de diferencia con la otra persona que he hecho aquí, no es tan grave. O sea, fijaos que aquí tiene resonancia 520 y he hecho 4800 y esta persona tiene resonancia 401 y he hecho 4300. Con lo cual, estáis viendo cómo Parisa es mejor que Lenya. ¿Por qué? Porque si le añadiéramos aquí 20 más de resonancia, el daño de aquí, ¿vale? Ya he hecho yo los cálculos, serían alrededor de unos 5100, ¿vale? Con lo cual esto es muy importante. ¿Ok? ¿Alguna composición así más que me haya llamado mucho la atención? ¿Vale? Que haya dicho, joder, esta composición vale la pena mencionarla, ¿vale? Por encima. No actualmente, ¿vale? Actualmente no hay demasiadas variaciones, ¿vale? Aunque sí ha habido muchas, pero una cosa que sí os quiero comentar es que siempre tengáis la facción activa, ¿vale? Aquí tenemos una compo donde no hay facción activa, como podemos ver hay dos celestiales, un zombie, un torturador y un, en cierta manera, salvaje, ¿vale? Y como veis, no hay nada activado. Y podéis ver aquí que tiene resonancia 501, no hay facción y he hecho 2 millones, o sea, 2.646 millones, ¿vale? Si lo comparamos, por ejemplo, con esta, fijaos la diferencia abismal, ¿vale? De poner la facción, ¿vale? O sea, es 1000, o sea, es 1 billón de diferencia, ¿vale? Dicho todo esto, quería dejarlo claro y quería enseñaroslo así, sencillamente porque tuvierais esto en claro, ¿vale? Porque estoy viendo que mucha gente está diciendo, no, esta es la mejor compo, o esta es lo mejor. Gente, que no os engañe, ¿vale? Yo aquí os lo enseño lo más crudo posible para que vosotros seáis capaces o tengáis esa capacidad de decir, vale, voy a utilizar esta compo. No tengo este personaje, voy a cambiarlo por otro personaje. Siempre intentad tener estos combos. O sea, por ejemplo, si no tenéis a Carolina, no pongáis a Iron, cambiadlo por otro personaje. Podéis cambiarlo por Florabelle, podéis cambiarlo por otro personaje que vosotros veáis que va a hacer daño, ¿vale? Pero siempre tenéis en ese caso, ¿no? No tengo a Carolina, vale, pues a lo mejor puedo poner a Arden, por ejemplo, o puedo poner a Alsa, o puedo poner a, no sé, a otro personaje. Mako, a mí ya no me están haciendo daño, como tú decías, ¿no? O a lo mejor puedo empezar a quitar a Micola, a Smokey, puedo empezar a quitar esos personajes y empezar a meter personajes de daño. Puedo meter 5 personajes de daño e ir con todo, ¿vale? Obviamente, tened una cosa en cuenta, que a medida que le hagamos más daño al boss, ¿vale? El boss va a ganar más estadísticas, con lo cual eventualmente puede ser que necesitemos los supports otra vez de vuelta, ¿vale? Pero bueno,
Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, ¿vale? Dale like, suscribiros, activad la campanita para no perderos ninguno de estos vídeos, ¿vale? Si tenéis alguna composición o lo que queráis o alguna cosa que os haya servido muy bien, como siempre, tenemos abajo el servidor, donde ahí pues siempre comentamos de todo. También lo podéis poner en los comentarios, que la verdad que a mí me hace muy, pero que muy feliz que comentéis los vídeos. Y nada, un saludo, hasta la próxima, chao, chao, adiós.